Muy buenas noches. Nos acompaña también otra historiadora muy destacada, que es Ana María Lema. Ella está en este momento cubriendo con mucha generosidad y solidaridad el puesto que inicialmente había comprometido Rosana Barragán. Rosana Barragán es también parte del grupo, parte de la coordinadora de historia, parte de las autoras y autores del libro de Historia de Bolivia, pero ayer sufrió una pérdida muy penosa. El micrófono, Ana María, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión en que, bueno, tratamos no solo de promover el libro, sino más bien de dar pistas para entender quiénes somos, cómo hemos llegado aquí y por qué caminos hemos transitado para llegar a ser lo que somos. Una de las primeras preguntas que formuló Roberto es ¿cuándo nació Bolivia? Yo creo que Bolivia nace cada día. Yo creo que Bolivia es una nación sui generis que se está construyendo cada día, evidentemente. Cada día encendemos la radio, la tele, vemos las noticias para saber si seguimos siendo Bolivia, si seguimos enteros, si no ha surgido algún problema político, económico, social o ambiental más cada día y pese a todo seguimos existiendo. En realidad, Bolivia nace producto de un deseo generalizado de lograr la independencia hacia España, pero no solamente hacia España, sino también hacia otras regiones del continente que se ha ido plasmando a lo largo de varios años y a través de pero de guerras en plural. Se habla de las guerras de independencia y no de la guerra, porque han sido enfrentamientos con actores muy diferentes en diferentes etapas de los 16 años que separan 1809 de 1825. Independencia de España sí, pero no desde un principio. El 25 de mayo de 1809 pide obedecer al buen rey, ¿verdad? Al rey que fue destronado por los franceses. Lo que ocurre en La Paz el 16 de julio es otra cosa, ¿no? Y en esos años van a ir surgiendo las demandas desde diferentes regiones, desde diferentes ciudades. Intervienen actores externos en estas guerras. Del sur, los ejércitos del Río de la Plata y del norte, los ejércitos libertadores. Nos quieren liberar, qué bien. El virreinato del Río de la Plata, perdón, estoy pensando en el mar, eh, ya no existe desde 1810. Volvemos a depender del virreinato del Perú. Cuando nos liberemos, entre comillas, vamos a volver a depender del Perú, pero el Río de la Plata también está pendiente de lo nuestro. Y esta idea de no querer depender ni del uno ni del otro se tradujo en el título maravilloso de un libro de José Luis Roca, cuyos 15 años de partida recordamos ahora, que es Ni con Lima ni con Buenos Aires. Es ni con Madrid, ni con Lima, ni con Buenos Aires. Es decir, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Es una mezcla absoluta de personas, de grupos sociales, de regiones, ¿no? Que yo me pregunto cuándo se habrán enterado a orillas del río Acre que, que nacimos como un país independiente. ¿Cuándo se habrán enterado a orillas del río Parapetí, en el Chaco, que existe Bolivia? El 6 de agosto de 1825, ciertamente no, probablemente meses o años después. Entonces, el reto que han enfrentado los primeros gobiernos, hasta me atrevería a decir casi todos los gobiernos bolivianos del siglo XIX, es reunirnos, conocernos para poder gobernarnos. Y ahí empieza una etapa muy interesante en la que diferentes presidentes, estoy de acuerdo con lo que se dijo antes, Bolívar, gracias por habernos liberado, pero
yo creo que el principal héroe, si es necesario hablar de héroes, es Sucre, pero no solo Sucre, Santa Cruz, Vallivian, etcétera, porque se han lanzado el reto de contarnos, o sea, no contarnos un cuento, sino de querer saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, qué aspecto tiene Bolivia. Y ahí empiezan los proyectos cartográficos, por ejemplo. ¿Cuántos somos? Los censos. Bueno, el primer censo, como Dios manda, se realiza recién en 1900, pero hay intentos previos, ¿no? Historias, escribir historias sobre nuestro país. Hay intentos incompletos, como el de Manuel José Cortés, que mencionaba María Luisa Sux, que describe el periodo prehispánico y salta a la República, pasando por encima del periodo colonial porque, porque lo desprecia, porque le da vergüenza quizás, no sé. Entonces, estos nuevos gobiernos, para poder gobernarnos, realmente necesitan acudir a diferentes herramientas que se van a traducir en exploraciones, visitas, reitero, censos, la producción de una cantidad realmente impresionante de información que además era bastante democratizada porque muchos de esos informes se publicaban en los periódicos, ¿no? Y cada boliviano que podía leer, que no eran muchos, podían acceder a esa información. No eran muchos los que podían leer, pero podían leer en voz alta. Y de esa manera podía enterarse más gente de cómo se iba construyendo esta Bolivia. Entonces, los resultados se ven mucho más tarde, evidentemente, ¿no? La no consolidación, porque finalmente nos seguimos construyendo cada día, pero digamos, creemos en el capítulo 4 que aborda la historia de un largo siglo XIX que empieza en 1825 y termina con el primer centenario. Creemos que a lo largo de ese periodo, al concluir ese periodo, ya hay bases mucho más sólidas para poder gobernarnos. Pero hay también ojeras, es decir, seguimos, y no digo los gobernantes, sino los bolivianos en general, ignorando a muchos sectores de la sociedad. En una investigación sobre poblaciones indígenas en el departamento de Santa Cruz a fines del siglo XIX, yo quería saber cuál era el discurso de las élites cruceñas en torno a esas poblaciones en un momento en que en La Paz y en el occidente del país prevalecía el discurso de la guerra de razas y el temor al indígena y el darwinismo social y el racismo. Entonces veo la documentación en Santa Cruz sobre el Oriente y no encuentro nada. Pero no es que no encuentro que no hablan mal de los indígenas, sino que directamente niegan la existencia de indígenas. Eso es una forma de discriminación deliberada. El indígena no vale como sí, como persona, con su identidad propia, vale como mano de obra, nada más, ¿no? Y eso mismo se va a reproducir en diferentes lugares del país. Pero la información circula más, no solamente a través de los periódicos. La aparición, por ejemplo, y eso es un proyecto estatal con intereses privados de por medio, ciertamente, pero la aparición del ferrocarril en nuestro país no solamente ha permitido trasladar mercaderías o exportar productos bolivianos, sino también ha permitido introducir personas e ideas, ¿no? Entonces Bolivia se vuelve también más visible. ¿Cuán difícil es ser visible al lado de gigantes en ese momento como Argentina o Brasil o Chile o Perú? Estamos al medio, nos están apretando, ¿verdad? Pero logramos ser poco a poco más visibles. Entonces, em, este nacimiento de Bolivia, esta fundación de Bolivia no es el 6 de agosto, o sea, culmina formalmente en el 6 de agosto, cuando los diputados, entre ellos
Marcos Escudero, están de acuerdo en ser autónomos, en no depender de nadie más. Pero a partir de entonces empieza esta labor inmensa de darnos reglas, de producir normas. La Constitución tarda 1 año y 3 meses en ver la luz, una de tantas. Ya no recuerdo, María Luisa, cuántas constituciones tuvimos en el siglo XIX y hasta la fecha, pero podemos estar en el libro Guinness de récord de constituciones, ¿no? Entonces, esta etapa de construcción de la nación es larga, difícil. Además, se plantean problemas que vemos todavía en la actualidad, a saber que se definen políticas públicas en torno a tal tema, tal región, etcétera. No voy a decir en la Plaza Murillo, porque en el siglo XIX la sede de gobierno se mueve bastante, al fin del siglo está en Sucre, pero se toman medidas ahí, en el Palacio de Gobierno, pero quienes las aplican lo hacen. ¿Están de acuerdo con esas medidas? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, hay como una especie, es como remar contra la corriente, gobernar. Es totalmente remar contra la corriente. Entonces, son miles de obstáculos que seguramente se producen también en otros países, pero aquí son más visibles, me parece, y están en todas las páginas de los documentos que están resguardados en los archivos históricos de nuestro país. Y tenemos suerte, la suerte de tener uno de los archivos nacionales mejor organizados de América, el Archivo Nacional de Bolivia en Sucre, ¿no? Pero falta documentación para seguir respaldando, seguir argumentando, seguir analizando e interpretando. A nuestros estudiantes les decimos, ellos creen que escribir historia es contar una historia. No es suficiente contar. Es mostrar una forma de entender la historia. Hay procesos históricos, por ejemplo, qué sé yo, la batalla de Ingavi en 1841, la guerra del Pacífico, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, para citar hitos más conocidos de todos, políticos, militares, diplomáticos, etcétera, que pueden ser estudiados por 40 personas y las 40 personas van a decir cosas diferentes al respecto, utilizando las mismas fuentes. Esa es la riqueza de la historia, la diversidad en la interpretación, que va justamente a contracorriente de la historia oficial. La historia oficial es monolítica, no digo Tiahuanacocha, monolítica, pero la historia que escribimos los historiadores es diversa, es múltiple, es discordante a veces, muchas veces. Si estamos en disidencia entre nosotros mismos, entonces vamos a escribir historias con tonos distintos, con colores distintos, pero eso es lo que hace su riqueza. Bueno, sigo yo. Con Anita no necesitamos coordinar, ya coordinamos de siempre. Hemos trabajado 30 años juntos. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre en el siglo XX? La Revolución Nacional nos vendió la historia de que ya por fin se había creado la nación, ¿no? Y le metió lo mestizo, y le metió lo de, digamos, la idea de nación precisamente como el objetivo central, ¿no? De su política. Y también encontramos que no ha sido así, ¿sí? Porque si bien efectivamente somos mestizos en gran parte, qué sé yo, no era un proyecto solamente mestizo, sino que era un proyecto de muchos mestizajes en sí mismos.
No existe una persona que no tenga de diferentes herencias, ¿no? Pero se construyó estatalmente un imaginario de mestizo que hemos visto que no entra totalmente en nuestra vida. Sí existe el ideal de una nación, pero en la misma práctica no existe, no hubo entonces eso, ¿sí? Y entonces al nacionalismo, que es el oficial, van a responder desde dos lugares, desde las regiones y desde lo étnico, ¿no? Y es eso también una muestra que la podemos ver como algo negativo, digamos, no, al final nos generamos muchos conflictos, etcétera, etcétera, pero es una cosa real, ¿no? Desde cada región van a plantear sus proyectos, van a luchar para que esos proyectos sean hegemónicos, y es eso lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Porque hoy día tenemos una visión nacionalista cuando luchamos dónde está el origen de la morenada y de la diablada, ¿no? Es decir, cruzamos el desaguadero y ya no pueden bailar diablada y morenada. Esa es nuestra visión nacionalista. Tenemos una visión nacionalista el momento que vamos al fútbol, ¿no? Y todos con banderas rojo, amarillo y verde. Sí, claro que sí. ¿Ahí hay nación? Posiblemente sí, pero hay otros elementos, hay otros proyectos que nos ponen todo el tiempo en la necesidad de repensar, ¿sí? Más allá de qué partido habla o qué partido no habla, más allá de si hay posiciones extremistas o posiciones menos extremas o más radicales o menos radicales, ¿no? Y entonces la salida a tanto, digamos, al regionalismo, ¿qué ha sido? Podemos decir, un engendro entre descentralización, autonomías, unos autónomos, otros no autónomos. Entonces, hay un tema que no se ha terminado de solucionar. Sí, nación, pero ¿qué tipo de nación? ¿Sí? Una nación plurinacional, absolutamente contradictorio a los dos temas, ¿no? Pero posible, sí. Es decir, la crítica que se hace al proyecto de interculturalidad, porque dicen no es suficiente, ¿no? El discurso de descolonización no es, digamos, más allá del discurso, hasta dónde va a llegar. Entonces, sí tenemos avances, tenemos posiciones, digamos, sí, todos defendemos la morenada, ¿no? Pero no basta con eso. Entonces, ¿hacia dónde y cómo vamos a conmemorar el bicentenario? Y volvemos nuevamente a esto. Y volviendo al tema de la independencia, es interesante ver que si bien fue difícil construir el país, en un mes se definen los tres elementos fundamentales de nuestro país, en agosto de 1825. Y no me estoy refiriendo a la creación de la primera bandera y el primer escudo. No. Es muy interesante que en 1825 los grupos militares, los grupos armados, que podían haber generado una larga guerra civil, como ocurrió en el Perú, como ocurrió en las provincias desunidas del Río de la Plata, como ocurrió en Colombia, por ejemplo. Todos se pusieron bajo la dirección de Sucre. ¿Y quiénes eran? Había colombianos, había peruanos, había el mismo ejército de Pedro Antonio de Larrañeta, estaban los exguerrilleros de Lanza y estaba el grupo de Pérez de Urdininea. Y sin embargo, no hay una guerra civil. Y entonces eso sí nos presenta que hay un intento de crear justamente, ni con Lima ni con Buenos Aires, nosotros independientes, y además se deciden tres cosas fundamentales, ¿sí? Ser república, aquí no hay un proyecto monárquico.
ser unitarios, ¿ya? Y tener un gobierno, digamos, representativo de estas 5 provincias que conformaban inicialmente Bolivia. Y entonces, ahí eso está muy claro. Ahí hay una crítica que yo hago, por ejemplo, a la posición del radicalismo cruceño, de decir, a nosotros nos han obligado a ser bolivianos. No, no. Ellos ya meses que estaban digamos, sí declararon su independencia, como declaró su independencia Cochabamba y La Paz, entre enero y febrero de 1825, ¿no? Y el otro punto es que este proceso de independencia no puede quedarse solamente en el análisis de la guerra. Acompañando a la guerra de forma, digamos, entrecruzada con la guerra, se van a dar otros tipos de posiciones, digamos, ¿no? Es decir, el surgimiento de la ciudadanía con la Constitución de Cádiz. Es fundamental para entender esto. Porque si bien se dice que Bolívar hizo el borrador de la Constitución de 1826, si nosotros analizamos realmente con profundidad el texto de la Constitución de 1812 y el de 1826, son extremadamente parecidos. Entonces, esto ya estaba antes. En 1812 ya estaba la ciudadanía para los indígenas, ¿sí? Entonces, hay también lo que se llama una revolución política de soberanía popular, que va a dar las pautas para que nosotros podamos declararnos república. También va a haber una sublevación indígena entrecruzada con esto, ¿sí? Y entonces, ese discurso que dicen, no, los indígenas no sabían por qué luchaban, o eran solamente carne de cañón, etcétera, etcétera, que es el discurso de la historiografía oficial hoy día, ¿no? De la historia oficial, que el que vale es 1781 porque 1809 fue de los criollos, es absolutamente falso. La participación de los pueblos indígenas con sus autoridades, caciques y también con los subdelegados en 1809 en La Paz fue impresionante. Hubo un cerco ahí en 1809, otro en 1811, otro en 1814, cercos indígenas a la ciudad de La Paz. Entonces, no puede, eso se ha invisibilizado y cuando se trata de visibilizar, eso va en contra del discurso oficial victimista y entonces no se toma muy en cuenta. Y entonces nosotros podemos analizar el proceso de independencia de una forma mucho más compleja que esa lucha, además cruzada por el nacionalismo, donde se ve el enemigo es los ejércitos auxiliares argentinos, porque nos miraban de arriba. Efectivamente nos miraban de arriba, pero no era el enemigo. Pero tampoco era el enemigo el ejército peruano que llegaba del norte, porque dicen el ejército español, no era un ejército español, era un ejército peruano. Recién al final de la guerra van a llegar los oficiales españoles, pero soldados españoles no llegan. Y entonces, ¿qué va a ser? Va a ser gente de Charcas aliada a los ejércitos auxiliares, gente de Charcas aliada al ejército del rey en el Perú. Entonces, sí, no podemos nosotros plantear de forma teleológica una guerra donde están los buenos patriotas y los malos realistas, porque además nadie pensaba quién iba a ganar, nadie sabía quién iba a ganar la guerra. Y si los patriotas no hubieran ganado, estarían en el bando malo, seguramente, ¿no? Entonces, sí tenemos que volver a analizar esto de una forma diferente, más allá de los discursos. Estoy segura que en el 2025, el próximo año, ¿qué se va a hacer? Se va a inaugurar la avenida Bicentenario, se va a inaugurar el estadio, no sé cuántos, etcétera. Todo eso va a estar. Pero creo que es función nuestra el poder repensar toda nuestra historia de qué es lo que pasó, cómo pasó, quiénes participaron, etcétera, etcétera. Y es por esto que ya para terminar, que hemos presentado este libro un año antes para generar
justamente debate. Ojalá que se genere debate. Ojalá que podamos hablar, que podamos discutir nuestra posición con muchas personas y que no sea un debate ideológico, sino un debate historiográfico, ¿no? No sé si quieres algo Gracias. más, Anita. No, un No, detalle muy nada amable. más, cuando hablabas de los ejércitos que finalmente no se enfrentaron entre sí, que no hubo guerra civil ni nada, cabe recordar también que el gobierno de Sucre, él constituyó un gabinete con un no primer ministro, pero era ministro del Interior, de Instrucción Pública y de Relaciones Exteriores, que era español. El ministro de Finanzas sí era boliviano y el tercer ministro era argentino. Entonces, estas personalidades, estos mandos intermedios, también hacen política y también abogan hacia unas relaciones más armoniosas. No ha habido represión contra los españoles a partir de la creación de Bolivia, en Bolivia. No ha habido represión. No es Muchas que gracias a María Luisa y Ana María por la presentación inicial.